Las informaciones en esta mañana, ya en breve estaremos compartiendo con ustedes los datos del tiempo y de cotización de monedas. Estas informaciones que también marcan la agenda del día de hoy. Estamos viendo algunos temas también en las redes sociales. Vamos a compartir con ustedes antes de seguir con las informaciones, porque creemos que es una de las informaciones más importantes en los próximos días, es este tema del ajuste del salario. Y para eso estamos con don Bernardo Rojas, presidente de la CUT Auténtica, para hablar sobre el tópico. Don Bernardo, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, igualmente para tu audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, A don todos. Bernardo, nosotros somos un medio económico en prioridad. Queremos realmente ver un poco la posición de ustedes sobre este tema. Sabemos que es un tema de larga data, el tema del reajuste en su punto exacto. Según ustedes, ¿cuál debería ser el punto de equilibrio en el tema del aumento del salario mínimo? Bueno, nosotros hace años que venimos proponiendo la equiparación del salario con el costo de vida. Y nuestros estudios nos dan que hubo una pérdida histórica del salario del 30,7%, que en guaraníes eso significa 510.000 guaraníes más o menos. Pero con el descalabro económico de los últimos tiempos, estamos convencidos, ¿no? Todavía no actualizamos de que el salario ya superó el 35%. Entonces, en compensación a eso solicitamos un reajuste del salario de 600.000 guaraníes. Sí, hablando en esto parece que es una suma exorbitante, pero por 600.000 guaraníes hoy ya no, prácticamente no comer nada. Entonces, solicitamos para ir. Vamos a volver a tener de vuelta la señal en breve. Estaba mencionando justamente el punto del análisis. Creo que ya lo tenemos de vuelta a don Bernardo. ¿Me va a indicar si por favor, sala técnica, tenemos de vuelta la señal? Nos parece muy importante hoy dar destaque a este tema, ya que se viene. Se, Juan Pablo. Se nos cortó un poquitito, don Bernardo. Ah, Nos quedamos en el punto de el estudio y que ustedes tienen entendido que el reajuste debe ser alrededor de los 600.000 guaraníes. correcto. Nosotros, yo había dicho de que teníamos un porcentaje aproximado entre 35 y 37% de la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, para ser práctico y rápido, entonces solicitamos que dentro de esos 35% se nos dé un 600.000 de reajuste. Eso es lo que solicitamos en este momento para ir equiparando el poder adquisitivo con el salario. Necesitamos que eso se haga porque de lo contrario hay una debilidad del salario y no ayuda en la compra, en las adquisiciones que hace el trabajador comúnmente de los productos que utiliza cotidianamente. Entonces necesitamos que 600.000 guaraníes, por fin el Banco Central, después de muchos años, está reconociendo que hay una inflación del 10%, porque incluso hay denuncias o informaciones internacionales que hablan de una alta tasa de inflación en el Paraguay. Y entonces necesitamos que se corrija esto. Pero quiero abundar nomás en esto de que nosotros no solamente consideramos la solución como el reajuste del salario. Para nosotros esos son parches. La solución tiene que venir del gobierno a través de la elaboración de una política pública de Estado en el tema salarial. Y eso conlleva varios elementos y para ello necesitamos crear una mesa de diálogo tripartito, empresario, gobierno y trabajadores, para que podamos discutir nuestra propuesta. Nosotros tenemos propuestas que han elaborado nuestros técnicos y queremos poner en la mesa de discusión. Lamentablemente el gobierno a nosotros no nos quiere escuchar. Parece que nos odia el presidente de la República, entonces es difícil que una de las patas fundamentales del desarrollo económico no sea escuchado como somos los trabajadores. Pues nosotros Ahora, también
Don Sí, Bernardo, el tema también de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, ¿no es la instancia donde se debe dirimir esto? y podría ser si es que funciona como tendría que funcionar, pero en este momento la Comisión Nacional de Salario Mínimo transmite solamente informes, no hace ningún estudio, no hace ningún debate, entonces solamente transmite informaciones y se hace las reuniones solamente para tratar este tema, no para tratar problemas más profundos. Y ahora, por ejemplo, la semana pasada tenía que realizarse la reunión de la comisión y no se hizo porque el sector empresarial no apareció. Y entonces nosotros planteamos que sea una reunión un poco más ampliada, no un empresario, un trabajador y la presidenta del consejo, que son tres. Entonces, creemos que se debe ampliar esto y si es que se le da dinamismo y un carácter más resolutivo a este consejo, puede ser que funcione, pero así como está, no funciona, lamentablemente. Qué le dicen o qué le dice en particular la ministra Cigalupo? ¿Tienen conversación con ella? Las veces que nos toca conversar, le planteamos esto y la última vez que conversamos, le hemos planteado que la intención nuestra es conversar como último paso con el presidente de la República. Ya intentamos por todos los medios, el presidente de la República no nos hace caso, entonces le manifestamos de nuevo a la ministra que es importante que ella en su carácter de interlocutora sea la que facilite la audiencia con el presidente para hablar del tema. Pero hasta ahí llegamos, no hay nada hasta este momento porque me parece que en el Ministerio de Hacienda hay un criterio de debilitar el Ministerio del Trabajo, no darle mucha participación, porque la ministra del Trabajo, por ejemplo, no es miembro del equipo económico. Y Ujú. ella debería de haber sido miembro del equipo económico para llevar estas inquietudes, estas preocupaciones. Pero no es miembro, no le dan corte en ningún lado, entonces está en las mismas condiciones que nosotros. Don Bernardo, por último también entendemos de que son momentos difíciles, vivimos también una coyuntura económica a causa de la guerra, eso impacta en el petróleo, sucesivamente en un montón de hechos. Hay que buscar un equilibrio, me imagino, en este debate. ¿Ustedes están conscientes de eso también desde las centrales sindicales? Claro, por eso decimos de que no es que hay que subsidiar al sector empresarial del transporte nomás. Esa es una pérdida del Estado. Mucha plata se le da a los empresarios del transporte y al sector campesino no se le da nada, que es un sector productivo muy importante. Definitivamente resuelve problemas de alimentación. Sin embargo, acá, por ejemplo, se castiga la producción y se premia la especulación. En los últimos meses, los bancos, según las informaciones últimas, los bancos ganaron 350 millones de dólares. Los ganaderos ganaron más de 1.000 millones de dólares. Los sojeros igual, o sea que los poderosos ganan mucha plata. El problema está en el sector más débil, en donde hay problemas. Y ahí se golpea. Y entonces nosotros creemos que tiene que haber un equilibrio y se tiene que equilibrar esto. Entonces, hacer que de nuevo pase a manos de Petropar el control, no solamente la regulación, sino que el control del tema combustible, porque es muy estratégico, no se puede dejar en manos del sector empresarial, los sectores estratégicos de producción. Además, es un negocio del Estado paraguayo, no es que regala combustible, vende combustible, entonces es un negocio del Estado. Si se hace bien, tiene que dejar ganancias. En concreto, don Bernardo, ¿ustedes piensan hacer alguna movilización? ¿Algo tienen en agenda desde el punto de vista de la necesidad de este elemento que están queriendo poner en la agenda, el tema del reajuste del salario? Normalmente esto se da a mitad de año, pero parece que se va a adelantar. Y espero que así sea, pero nosotros creemos que
están dilatando para llegar justamente a lo que dice la ley, porque ahí ya no podemos pasar más, ahí sí o sí tiene que darse. Entonces, están tratando, me parece a mí, que si me equivoco, que me perdonen, están tratando de llegar a junio, en donde la ley le obliga a ellos al reajuste. Y si se llega ahí y para cuando eso ya va a pasar el 10%, y me parece a mí que según dijo a alguna gente del Consejo de Salario Mínimo, que ellos quieren redondear el salario mínimo en 2.500.000. Bernardo, muchísimas gracias por su tiempo como siempre. Un gusto saludarlo. Igualmente, gracias a ustedes. Bernardo Roca, presidente de la CUT Auténtica, hablando con nosotros aquí en la mañana de nuestro rotativo 5D, dejando la posición clara también sobre este tema. Veremos qué es lo que pasa también en el transcurso de los días sobre este tema en particular del reajuste del salario mínimo. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta de la pausa sigan informándose con nosotros y permitiéndonos ser su compañía informativa durante su jornada de trabajo. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca.